Y hablando de verse vivo y de verse honesto, platícame qué onda con este tema del acuaplaneo. Fíjate que este tema de aquaplaning lo estuvimos platicando el Pablito Monroy y nosotros, ya es que estábamos discutiendo eso. La semana pasada, con estos días que fue el huracán y los tiempos de lluvias, de repente salieron y ahora tenemos sol y luego lluvia. ¿Qué es el fenómeno del aquaplaning? Este fenómeno se presenta entre el piso, entre el asfalto que tenemos del día al día o las calles y las llantas de nuestros vehículos. A determinada velocidad y a determinada cantidad de agua, cuando la llanta pisa, cuando está rodando, se genera este fenómeno y se crea esta especie de membrana, de cuña entre el asfalto y la llanta, entre la goma, entre el hule de la llanta. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando ya los surcos de las llantas, como nuestros amigos a veces nos preguntan, ¿por qué las de Fórmula 1 de Checo Pérez son lisas los slicks? Y cuando llueve hay unas intermedias y hay unas full wet. La diferencia es la profundidad de los surcos. Ese dibujo que vemos en las llantas, que muchas veces parece caprichoso, hay llantas que hasta se ven muy bonitas, el dibujo del piso, de la rueda, y otras que a veces... Es un tema de diseño, ¿no? Es un tema de diseño, pero no nada más es porque a Cristian... Es funcional. Exactamente, o a Ricardo Portilla le gustó más rayitas, más triangulitos o más separación en estas. No, hay una gran ingeniería a través de esto y ayudan a sacar el agua entre el piso y la llanta. Su finalidad es drenar, sacar esa agua del piso y que la llanta, el hule de la llanta, toque con el asfalto. Muchas veces cuando vamos siguiendo un auto en la carretera, nos damos cuenta que el auto que va adelante va dejando una huella en el piso, va sacando el agua y se alcanza a ver ese efecto perfectamente. Es ahí donde funciona el dibujo de una llanta. De ahí todavía te falta la capacidad o el compuesto que traes de hule, que hablaremos posteriormente todo lo que influye. Pero al sacar el agua, la llanta ya toca el piso y se genera esta fricción. Esta fricción la podemos sentir cuando traes, por ejemplo, unos zapatos de vestir y unos tenis, que cuando pisamos, si traes los tenis, se frena el pie inmediatamente. Tienes ese efecto de grip que a veces hasta como que rechinan los tenis. Y cuando traemos los zapatos de suela o zapatos de vestir, es muy fácil que se deslice, que se nos deslice el pie. Que te resbales. Y, y te resbales. Ese es el coeficiente de fricción. Si tú le añades agua a la llanta, se pierde. No hay ni siquiera para patinarte. El agua hace que flote la llanta y que flote el coche en esos instantes que en verdad no sé qué sensación puede llegar a ser peor entre cuando se te va el pedal del freno hasta abajo y no frena, o cuando el coche empieza a acuaplanear y que lo sientes que se te quiere mover para todos lados. ¿Pero eso se da por exceso de velocidad o por qué? Fíjate que hay un cálculo, las matemáticas en ingeniería automotriz, y cuando estás en una especie de perito de tercero en discordia, se calculó que a partir de 72 kilómetros por hora es más marcado este fenómeno. O sea, cuando tú tienes una distancia mayor a, creo que 9 metros y a 72 kilómetros, el agua se agolpa muy rápido y genera rápidamente este colchoncito. Y a partir de ese momento, inclusive agregan un tema de tiempo, de segundos, en la ecuación. A partir de ese momento, el coche prácticamente pierde piso, pierde el agarre. Entonces ahí es donde entra las asistencias, que es donde valoras el costo o lo que te costó tu coche con esas asistencias de ABS, de control de estabilidad, de control de ángulo de giro. Todas esas asistencias ayudan a corregir y a salvarte la vida o a salvar el coche en caso de un impacto. Puedes evitarlo. Cuando entra el aquaplaning, inclusive muchas veces nos vamos a dar cuenta que entre el ABS inmediatamente vibra o parpadea en el tablero. No necesariamente frenando. ¿Y qué haces cuando ya estás aquaplaneando? Tienes, como bien lo decía Cristian al principio del programa, no debes de cometer movimientos bruscos. Tratar de ser, es muy difícil aguantar, entra así hasta calambre que te llega a dar, porque te pones muy nervioso y muy tenso, pero hay que aguantar el coche y sacarlo lo más finamente posible del charco o algo. Normalmente duras milisegundos, difícilmente atraviesas varios segundos, a menos que atravieses un charco de esos que no se ven grandísimos y es cuando sientes en verdad muy feo. Pero tomando en cuenta eso, manejando con cuidado y un poquito. Dinos, Cristian. Simplemente, Héctor, si tú te vas a la tecnología de un neumático de la máxima categoría de Fórmula 1, estos pueden drenar hasta 80 litros por segundo, exactamente. de agua. Esto obviamente nos habla de un diseño en términos de compuesto, en términos de canales. Si nos remitimos a lo que pasó allá en Japón, en donde estaban corriendo precisamente en condiciones, pues ahí se utiliza
la máxima expresión de la tecnología para evitar Exactamente. este acuaplaneo. Y aquí Lo importante es no frenar, mucha calma, porque si tú frenas cuando vuelvas a tener contacto con el asfalto, finalmente el auto va a entrar ya con una llanta que se está deteniendo, o si cambias de trayectoria lo mismo. Y clave. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, mi querido Héctor. Sí, clave, presión de llantas. La que marca el fabricante o inclusive un poquito más te ayuda a evitar aquaplaning. Es correcto. Hasta mañana, Héctor. Nos despedimos, poseemos la tecnología, manejen con cuidado. Hasta mañana, Ricardo. Cristian, gracias, hasta mañana. Yo soy Cristian Moreno, por ahí apagamos motores. Mañana en punto de las 4:30 de la tarde. Hasta entonces, por favor, si usted sale a manejar, manos en el volante y no en la pantalla del celular.